Voy a intentar enlazar el proyecto Cultura Emocional e Identidad con este asunto de la innovación social. La segunda cosa que le agradezco a Inés es que ya me ha hecho también parte del trabajo, porque una de las cuestiones, para empezar, que a mí me preocupaba a la hora de intentar buscar esas conexiones que nos puedan unir en un futuro, en un proyecto transversal o colectivo, es precisamente qué significa esto de innovación social. Lo de innovación, más o menos uno termina de entenderlo, pero innovación social es un concepto muy usado últimamente, pero que yo al menos no tenía muy claro qué significaba. Y una vez acotada esa definición conceptual, bueno, ver efectivamente nuestra investigación en cultura emocional e identidad, buscando características de ese régimen emocional contemporáneo que, en fin, tiene muchas diseminaciones, cómo encaja en ese concepto de innovación social. Bien, vamos a intentar acotarlo un poquito, o intenté acotarlo un poquito. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿No? ¿Qué se dice que es? Y más allá de qué se dice que es, que a veces puede haber o no consenso, cómo se está empleando ese concepto pues, en distintas convocatorias. Aquí se ha hablado ya de la convocatoria europea, yo me voy a centrar un poquito más en el plan estatal. ¿Qué se dice que es? Bueno, se dicen muchas cosas. Aquí hemos visto algunas definiciones, tengo aquí subrayado algunas, creo decir, conceptos claves. Novedad, que afecta más a la sociedad en su conjunto y no a particulares o individuos particulares. Esta definición, Murray y compañía, de nuevo la idea de la novedad que afrenta o enfrenta o da solución a necesidades sociales, creando nuevas relaciones, creo que esta es la parte de la definición que leía Ana Marta. De nuevo novedad, necesidades sociales, que además no se sacian solo desde el sector público, sino ni siquiera el sector privado, económico, sino que interviene también ese tercer sector o una cuestión transversal, no está restringido a un solo sector. Y también ha salido en distintos momentos, y por eso no me extiendo, todo el asunto de focalizar esa adjetivación de la innovación en social a ciertos problemas concretos, ¿no? Pobreza, medio ambiente, violencia, etc. A modo de resumen, unos elementos que más o menos convergen todas esas definiciones y otras que podríamos traer, ¿no? Novedad, viene la propia etimología del concepto de la innovación, que sirve para abordar problemas sociales concretos, que se definen como problemas sociales, bueno, más que como problemas, como retos, para decir algo al respecto, que beneficien al conjunto social y que permiten una cierta transformación del sistema, de las relaciones, etc. Pero también, quizá, esta innovación social pueda ser solo, como ha pasado en otras ocasiones, un término de moda, pasajero. Pero, y aquí ya conecto un poquito con el tema de las emociones, que resulta atractivo, sugerente, seductor. Así lo ven también algunos académicos, ¿no? Bueno, casi todo el mundo le gusta esto del concepto de innovación social, pero realmente cuando uno luego rasca, pues no hay dónde exactamente asirlo con fuerza conceptualmente. Tiene un poder seductor, positivo, una apelación inherente. Pero más allá de eso, dicen algunos, no hay, como decimos en mi tierra, ni chicha ni limonada. No hay fundamento, al menos conceptual. Bueno, quizás sea exagerado, pero sí me interesa, para las conexiones que luego quiero establecer, esa idea, ¿no? de un concepto sugerente, seductor, atractivo para la investigación en el tipo que sea. Demos un poquito más. ¿Cómo se está utilizando? ¿Cómo se utiliza ese concepto? Me centro en el plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación. Por cierto, hay ciertas diferencias, me parecen significativas, con respecto al borrador. Borrador de noviembre de 2012, que se difundió a través del ICS. Hay algunas diferencias significativas, al menos las conexiones que yo quiero establecer son significativas. También cambia la portada. Bueno, sigue siendo muy científica, ¿verdad? Nosotros de ciencias sociales, humanidades, esto sigue siendo muy científico. Bueno, la iconografía también es relevante. A lo que iba, yo lo primero que hago es, bueno, tengo que conectar emociones y todo esto de la innovación social. ¿Qué se dice de emociones en el plan estatal? Hago un rastreo, palabra por palabra, a ver cuántas veces aparece. Aparece 0. El tema de las emociones no parece relevante, no aparece textualmente en ninguna de las páginas de ese plan estatal. ¿Innovación social? ¿Cuántas veces aparece innovación social en ese plan estatal? Aparece una vez textualmente y luego en epígrafes. Textualmente como elemento crítico, ahora digo, no sé muy bien qué significa ahí, contexto un poquito aislado, un párrafo aislado dentro de
bienestar social, salud, y luego se aparece como reto, asociado al cambio e innovaciones sociales. Ahí aparece, pero solo como epígrafe. En el texto ya no vuelve a aparecer innovación social, solo en este primer caso, que es un párrafo aislado y bueno, se contemplarán las innovaciones sociales como elemento crítico de futuros avances tecnológicos ligados a la salud y al cambio demográfico. Bueno, yo no sé muy bien qué significa esto, he intentado leerlo varias veces, me he leído el epígrafe sucesivas veces, algo significará, alguna intencionalidad habría, pero no sé muy bien cómo situar este concepto. Pero como reto sí está. ¿Y qué dice el reto sobre este asunto de la innovación social? ¿De qué va? La innovación en ciencias sociales y humanidades tiene en este plan estatal un carácter transversal importante que facilita tanto el diagnóstico como la adaptación de las soluciones científicas y tecnológicas y las innovaciones al entorno social en el que se desarrollan y han de difundirse. Bueno, claro, aquí social no es un adjetivo de innovación, es más bien el lugar donde tienen lugar esas innovaciones, cambios tecnológicos, etc. Ciencia, tecnología e innovación, plan estatal de ciencia, tecnología e innovación, en realidad repercute en un entorno social. Pero esta innovación social está oscurecido, al menos no está nada claro en el plan estatal qué significa. Y de hecho, efectivamente vemos, cuando aparece algo de innovación, que en realidad lo social es el lugar donde ocurre la aceptación social, el comportamiento de la sociedad ante las innovaciones tecnológicas, científicas, que sean. Bueno, hay aquí una cuestión también interesante al hilo de esto, y es que esta final versión tenía un párrafo, a mi parecer, muy interesante, o al menos desde nuestra perspectiva en el proyecto nos parecía interesante. Decía entonces, y esto se ha suprimido, para mí es una pérdida, la comprensión y aceptación de los avances científico-técnicos se puede ver obstaculizada por la percepción social de la tecnología, reduciéndose la capacidad de absorción de innovaciones por parte de la sociedad. Los procesos sociales y las dinámicas organizativas constituyen un factor crítico en el proceso de innovación, tanto como agente activo del mismo y como vehículo de los valores, modelos, comportamientos que esas innovaciones conllevan. Bueno, aquí me parece que hay ya tres ideas más lúcidas. Percepción social, esos procesos sociales como recreadores o un factor, un elemento importante en la creación misma de la innovación, y también esa mediación cultural, de valores, normativas, que ejerce la sociedad en la innovación. Por ahí voy a ir, pero una última idea más antes de dejar el plan estatal. ¿Cuál es el objetivo? O sea, no aparecen las emociones, la innovación social está ahí bastante oscurecido. ¿Cuál es el objetivo? Fomento de la investigación científica, técnica y las capacidades de innovación orientadas a la resolución de los grandes retos de la sociedad. Hago hincapié en esto de retos. Aparece constantemente en estas convocatorias, en las europeas, etc. ¿Qué es un reto en todas estas convocatorias? Bueno, lo define el propio texto. Los retos identificados para orientar las actividades que impulsa este plan deben entenderse como los problemas de la sociedad a resolver. Bueno, entonces, ¿por qué reto y no problema? ¿Qué aporta hablar de retos y no de problemas, cuestiones sociales, otras palabras más inocuas? Precisamente, esto me parece interesante a los efectos de estas conexiones que vamos a establecer, ¿no? El desafío o el reto es algo que apela emocionalmente. Supone una disposición, una actitud, un carácter. Si es solo un problema, podemos enfrentarlo o no. Pero el reto es algo que ya nos está de alguna manera vinculando en la resolución del problema. Hay, lo llamo así, podemos llamarlo de otras maneras, ¿no? Una cierta caracterización emocional, performativa. Tomo aquí prestado ese concepto de performatividad de Austin, ¿no? Esa expresión, esa capacidad de una expresión de mover a la acción o ser acción misma. Nos insta a hacer algo por la sociedad en la línea de esa transferencia y demás que está en el argumentario de todas las convocatorias y programas Horizonte 2020. Pero además vincula o enlaza hablar de retos en vez de problemas con nuestro proyecto precisamente en ese perfil emocional del innovador. Es otra línea de enganche que tenemos. El reto exige unas actitudes particulares. De hecho, bueno, si rastreamos distintas páginas que tienen que ver con esta, ¿no? Social Innovation Europe, buscas qué significa innovación social, y efectivamente eso del perfil del innovador está presente, ¿no? Los innovadores comparten una pasión
una visión a largo tiempo, una predisposición a pensar diferente, una actitud, una inclinación a tomar riesgos, un carácter, unas características de nuestra personalidad que están de alguna manera personalizadas en la figura del innovador. El perfil emocional parece que es relevante, al menos en la acotación que se hace de esto de la innovación social. Bien, por ir centrando un poquito, después de todo esto, dónde se puede apreciar o cómo podemos conectar en nuestro proyecto con el tema de la innovación social. Me parece que, en primer lugar, una línea de conexión, de enlace, es a través de lo que podemos llamar la percepción sociocultural de la innovación. Nuestro específico régimen emocional, que no solo se manifiesta en la sociedad, sino incluso en las ciencias, ¿verdad? Este giro emocional que muchas ciencias sociales, bueno, y otras están acometiendo en los últimos años, va en esta dirección. Ese régimen emocional es el marco cultural desde el que estamos enfrentando determinadas innovaciones y en la que le damos relevancia a ciertos problemas y no a otros. La definición de por qué, decíamos, la pobreza o el medio ambiente o otras cuestiones son los retos y no otros, se les da esa relevancia, ahí también hay una narrativa emocional, también hay un diálogo público donde las emociones están presentes. Hay también estrategias emocionales en la transmisión de la innovación. Se construyen esas narrativas, esos imaginarios, que son sustentados también emocionalmente. Se ha hablado del cambio climático. Bueno, en fin, los agoreros decían que no iba a haber horizonte 2020 básicamente porque el mundo dejaría de existir. Pues ahí había una carga emocional que todavía sustenta muchas de estas narrativas y muchas de las innovaciones van en esa línea del cambio climático y se ha definido como uno de los retos de nuestro tiempo. ¿O será verdad o no? Parte verdad o no parte... Pero que hay una narrativa emocional que sustenta esa relevancia pública que se ha incorporado incluso a los programas de investigación es evidente. Hay también, desde el punto de vista de la recepción, una co-creación cultural. Esta idea que decíamos, ¿no? Emocional, esa apropiación subjetiva, esa recreación colectiva de la innovación, que aludía el borrador y que luego queda oscurecido en la versión final. Pero también, a veces se olvida, desde la producción, ¿no? La producción de la innovación también tiene que ver con las emociones. Hemos dicho el perfil emocional del innovador y también la conversión emocional de algunos problemas en retos. Hay, de nuevo, insisto, estrategias, narrativas para posicionar ciertos temas en el área pública que se valen de instrumentos, de recursos emocionales, pero hay también dinámicas colectivas que producen esos mismos efectos, quizás no tan focalizados, tan intencionados, pero terminan por producir también esos efectos de relevancia pública de ciertas cuestiones. Rápidamente, más que un ejemplo, un diagrama. 2 minutos. Bien. Podemos poner muchos ejemplos de cuestiones innovadoras, ¿no? Esta nueva innovación social, las Google Glass, la moneda esta, Bitcoin, las impresoras 3D que parece que van a cambiar nuestro modo de comprar, de hacer, etc. En realidad hay muchísimos proyectos en todo lo que se llama el crowdfunding, ¿verdad? Que pretenden ser innovadores y con repercusiones sociológicas, sociales interesantes. Esta otra página, Indiegogo, también, bueno, se ve aquí también efectivamente el Local Power, el Empowerment que hablaba también la profesora Ana Marta González. Hay distintas fórmulas de buscar financiación para esos proyectos. El propio crowdfunding es una innovación social, si queremos llamarla, aunque más que sirve para proyectos a su vez innovadores. Sería algo así como una innovación propedéutica. Bueno, a lo mejor triunfa este concepto. Bueno, en cualquier caso, todas estas cuestiones, todas estas innovaciones aspiran, en el otro lado de la balanza, desde la producción a la recepción. Ahí está este concepto que ha aparecido ya varias veces, supongo que aparecerá más, el tema de la transferencia, cómo conectamos esa innovación con la sociedad. Ahí efectivamente hay unas estrategias de implantación, de comunicación, etc. Por su parte, decíamos, hay que mirar también la recepción. Hay una apropiación subjetiva, sociocultural, de esas innovaciones, se resiste o se resiste menos, se favorecen ciertos productos, ciertas narrativas, que también ejercen una serie de respuestas. Carácter activo, que decía aquel borrador, ¿no? En definitiva, hay una convergencia. Narrativas, recreaciones colectivas de esa innovación social no es solo desde el lado de la producción, tenemos que estudiar también la perspectiva de la recepción. Y todo eso enmarcado en un contexto de régimen emocional contemporáneo.
Por ejemplo, este ejemplo que decía antes, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático, la retórica es una rara oportunidad de crear un punto de inflexión para el tema del cambio climático, tenemos que luchar contra las industrias energéticas al uso, una retórica emocional específica que se está usando, que desde la recepción se enfrenta o se coadyuva a esos fines de distinta manera, ¿no? Buena lucha, gracias por manteneros ahí, sois inspiracionales, no paréis ahora, tened coraje, gracias por vuestra pasión y por dar voz a tantas... Hay una respuesta, hay un diálogo continuo. El propio hecho, decía, del crowdfunding es también interesante. Muchos de estos proyectos innovadores pueden financiarse de otras maneras. El usar precisamente esas plataformas de crowdfunding es una manera de recibir feedback social, de penetrar socialmente esa innovación y de alguna manera, una vez que has lanzado a la sociedad esa propuesta innovadora, ya no está del todo en las manos del productor, del innovador. Hay un retorno, hay un feedback, hay una mediación social que también influye en cuál es el resultado final. Bien, termino. Todo esto está sustentado en una estructura, en un entorno social. Son los innovadores que piensan esas ideas innovadoras. Hablábamos del perfil emocional. Esa cultura emocional que atraviesa todas estas estructuras a través del régimen emocional. Podríamos poner aquí líneas diversas que al final tienen como conclusión esto que hablábamos. Un marco de atribución de relevancia, construye esas narrativas o ayuda a construir esas narrativas, media entre las estructuras sociales y finalmente también sirve para esa motivación o apropiación subjetiva. Da algunas claves. Bien, conclusión, lo dicho, está presente el régimen emocional en la producción, en la recepción y como marco normativo y cultural sobre el que todas esas innovaciones están teniendo lugar y por lo tanto los retos de la sociedad contemporánea precisan de un análisis de todos estos aspectos del régimen emocional. Por lo tanto, otra asunción performativa, prosigamos con la misión del ICS, ¿no? ¿Puede ayudar el proyecto Cultura Emocional? Sí, estamos viendo en todos estos sentidos. Pero además la misión, salvando la foto, que yo no termino de saber muy bien qué representa, la he mirado, parece no representar lo que a primera instancia parece, debe ser otra cosa. Pero en cualquier caso, el texto, ¿no? La misión del ICS, propuestas innovadoras que contribuyen a resolver los principales retos de la sociedad actual. Encaja perfectamente, me parece, con toda la terminología, retórica de todos estos programas Horizonte 2020 o el Plan Estatal. Bien, gracias.